Que Dios los bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy, como vimos al inicio, es hasta Jesús lo hacía. Ahora la pregunta es, ¿pero qué era lo que Jesús hacía? Era orar, mi amigo. La oración para cualquier ser humano es esencial. Es vital, es como el aire que nosotros ocupamos para respirar. Si nosotros no oramos, estamos muertos. Nosotros seríamos como, no sé, como una película que de zombies será. Estamos vivos, pero a la vez estamos muertos. Seríamos algo así. Ahora, es increíble que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino como aquí, como una persona humana. Él tenía el deseo y la necesidad de orar. Y recordemos, ¿qué es orar? Bueno, de ahí, es hablar con el Padre de Él, que también sería Dios nuestro Padre. Es interesante que siendo Él perfecto, en todo el sentido de la palabra, Él era perfecto humanamente, que Él nunca vio como opcional orar, sino que era una necesidad, era algo indispensable de todos los días. Ahora yo me pregunto, si nosotros los humanos, siendo imperfectos, pecadores, donde Jesús era perfecto y no cometió ningún pecado, ¿por qué no oramos como lo hacía Jesús? ¿Qué es que no necesitamos la oración? ¿Qué es que no tengo tiempo, no tenemos el tiempo? Yo no necesito eso, así estoy bien. Vean qué ilógico son a veces esos comentarios donde Jesús, siendo perfecto, Él necesitaba orar. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace pensar a nosotros como humanos que no necesitamos orar? ¿Qué es? La pereza, el orgullo, vergüenza porque hemos pecado tanto que me da pena hablarle a Dios, Dios, aquí estoy, y estamos practicando pecados, como hemos visto videos anteriores. Entonces, infinidad de cosas tal vez nos pasan por la mente que nos limita la oración. Nuestra mente nos juega sucio para que nosotros no estemos orando. Pero lo más preocupante es que la oración no la necesitemos. En nuestra ignorancia como humanos, a veces pensamos que no la necesitamos. Yo he escuchado personas que dicen, yo nunca oro. Yo no necesito. Yo me levanto, hago mis cosas, como, me acuesto, todo normal. En cambio Jesús, siendo perfecto, que hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros, porque voy a estar enfatizando mucho. Jesús perfecto, nosotros unos grandísimos imperfectos. Irónicamente, Jesús siendo perfecto, pasaba orando. Y nosotros, irónicamente, siendo imperfectos, no tenemos esa comunicación con Dios como debería de ser. A la hora de levantarnos, ni le damos gracias a Dios, ni 5 minutos, ni 10 minutos nos ponemos a orar. Algunos dirán, es que me agarra tarde para ir a estudiar, o para ir a trabajar, o por las cosas que tengo que hacer. Bueno, entonces pone la alarma más temprano. No, hombre, está loco usted, ¿cómo yo voy a estar haciendo eso? Repito, si para Jesús era una necesidad, ¿por qué para nosotros no? Esa es la situación. Ahora, Jesús, ¿para qué oraba? ¿Cuáles eran los temas de oración? Mentira que decía, Señor, perdona mis pecados. No, porque Jesús era perfecto. Entonces, ¿qué era lo que Él oraba? Simple. Uno de los primeros puntos por lo cual Él oraba todos los días
era por las presiones sociales. ¿Cómo las presiones sociales? No vayamos muy largo. Piensen en algunos famosos que se les sube la fama, que comienzan a hacer tonterías, comienzan a tomar terribles decisiones, quedan, hay famosos que eran millonarios, se les subió la fama y quedaron en la quiebra. Hay famosos que se perdieron en el camino y se desubicaron y comenzaron a tomar terribles decisiones. Omitan al perro, por favor. Si lo vemos en el ámbito cristiano, tanto como cantantes famosos o predicadores famosos, evangelistas, pastores, póngale la palabra que usted quiera, muchos han habido que se pierden en el camino, comienzan a tomar terribles decisiones porque todo el mundo los conoce, se hicieron famosos y se fueron desubicando y al final se desvían, pierden su norte y al final dicen que van a irse por otro camino diferente, que no es exactamente el camino de ser cristiano, sino que deciden tomar otras decisiones y pierden ese enfoque. Jesús, para evitar eso, él oraba. Lean conmigo la siguiente cita. Lucas 5, versículo 15 y 16. Escuchen muy bien. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ojo el 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vean qué interesante. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque la oración, mis hermanos, a Jesús le funcionó, a nosotros nos funciona también. Es que nos pone, la oración nos ubica, no nos pierde, no nos hace perdernos en el camino, no perdemos ese norte como muchas personas que les comentaba, se apartan de Dios porque la fama los cegó, se piensan que son autosuficientes, pero Jesús, ojo, siendo hijo de Dios, él no dejaba de orar, porque recuerden, él sanaba y él daba palabra. Imagínense las multitudes de personas que le seguían. Si él no hubiera orado, posiblemente hubiera entrado algo de soberbia, altivez. Ay, yo no necesito a mi Padre que está en el cielo. Ahora me quedo aquí como humano y el propósito que tenía por morir los humanos, mejor no lo hago porque yo soy doña toda, yo soy todo aquí en este mundo. Vea cómo la gente me persigue. Más bien vamos hasta derrocar al imperio romano. Imagínense. Pero no, Jesús, a pesar que su fama iba en aumento y montones de personas le seguían, él siempre se mantuvo, él mantuvo su esencia. ¿Cuál esencia? La humildad. El propósito por el cual vino aquí en la tierra, que era morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué también oraba Jesús? Para tomar decisiones. Lean conmigo. Lucas 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a hacer una pequeña aclaración. No sé si ustedes sabían que al principio no solo eran 12, eran miles de personas que seguían a Jesús, discípulos, pero al final escogió solo 12. Y aquí hay una gran enseñanza, que para tomar decisiones es necesario siempre orarle al Padre, orar a Dios y decirle: Señor, ¿cuáles personas escojo? ¿Con qué características? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y no escogió al azar de Tim Marín, de Doping, no, nada de eso. Él aprendió a escoger porque Dios lo guiaba. Y fue un éxito total esos 12, incluyendo a Judas. Algo importante
a resaltar es que Jesús siempre buscaba un lugar privado, un lugar solo. Él se apartaba para no tener interrupciones. ¿Pero por qué interrupciones? Sí, por ejemplo, Jesús, dice la palabra de Dios que ahorita lo vamos a leer, Él se aislaba de los discípulos para irse a orar. Para que los discípulos no estuvieran Jesús y tal cosa, y Jesús, para que Jesús estuviera tranquilo y pudiera orar. Por eso la palabra de Dios dice, entre a su cuarto, cierre la puerta donde nadie lo ve y póngase a orar. Porque así va a haber una relación más cercana. Si Jesús estuviera viviendo en la actualidad y tuviera celular, les aseguro a ustedes que Él pondría el teléfono en modo avión apagado, alguna de esas dos. Porque si lo ponemos en vibrador, el teléfono estuviera orando Jesús al Padre y el montón de notificaciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de TikTok, de juegos, bueno, de todo. Sonar. Entonces él hubiera perdido la concentración. Pero les garantizo que si él estuviera hoy por hoy aquí, él tendría el teléfono apagado o en modo avión. Por eso la importancia de aislarnos, ir a orar a nuestro Padre. Leamos la siguiente cita, Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando dice a un lugar desierto es que no hay interrupciones. Y es interesante que enfatiza que en la pura madrugada, cuando aún todo es oscuro, hasta los animales están dormidos, no como ahorita que ese perro no para de ladrar. Jesús necesitaba concentración total para orar. Ya vimos que oraba para que no se le subiera la vanagloria y que mírenme el montón de multitudes. Ya vimos también que era necesario orar para tomar las mejores decisiones, en este caso que era escoger los 12 discípulos. Porque qué difícil, de miles de personas que lo seguían, escoger solo 12. O hubieran sido tal vez 100, pero solo 12 discípulos. Ahora, también Jesús oraba cuando estaba su espíritu triste, con angustia. ¿Pero por qué iba a estar triste de angustia? Recordemos que Jesús sabía que Él iba a morir, por lo cual, al final de cuentas, era hijo de Dios, pero también era humano. También pasaba orando porque le diera mucha fortaleza, que le diera esa fuerza necesaria para seguir día con día. Y cuando más se acercaba a esos días, el día de su muerte, más se angustiaba. Lean conmigo, dice Marcos 14, versículo 32 en adelante. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Vean qué interesante lo que dice. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Vean qué interesante. Yo me imagino a los discípulos, ustedes quédense aquí, Pedro, Jacobo y Juan, síganme un momento por favor, pero ustedes quédense aquí, ustedes tres vengan. Quédense aquí porque necesito orar. Siento que ya me voy a morir. Como diríamos aquí en Costa Rica, me va a dar algo. Tengo una tristeza hasta la muerte. Y de verdad, yo ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. Necesito orar. Y sigue diciendo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra. Y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús aquí en la tierra se puso triste. Claro, ya lo acabamos de ver, que Él tuvo angustia, tuvo preocupación, tuvo momentos felices, por supuesto,
pero él se sentía mal. Tenía un sentimiento ya de muerte, angustia, que los discípulos, amigos, quédense aquí, vamos, tengo que orar, tengo esa necesidad. Mi amigo, mi amiga, usted no tiene esa necesidad. Si su respuesta es no, tenemos problemas. Porque nosotros, siendo unos grandísimos imperfectos, no tenemos esa necesidad. Y Jesús, siendo perfecto, tenía esa necesidad. Y no porque iba a morir, sino que en su fama y toda su gloria humanamente aquí, todo el mundo le seguía por todo lo que hacía, él también se iba a orar. Entonces, ¿eso qué me enseña a mí? En las buenas y en las malas hay que orar. Y no solo en las malas, como ya lo hemos hablado infinidad de veces, que solo lo busco como 911, solo para emergencias, solo porque me siento deprimido, mi economía no está bien, estoy preocupado, tengo problemas con la familia, tengo problemas en el trabajo, no tengo trabajo, tengo problemas en cualquier parte. Entonces ahí sí voy a buscar de Dios, ahí sí me arrodillo y me postro, Señor Jesús, por favor, te necesito. Pero vemos claramente que Jesús oraba aún cuando tenía éxito, aún cuando las multitudes le seguían, aún cuando hacía milagros y le gracias, Señor Jesús. Si él no hubiera orado, recuerden, de nada, hijos, porque yo soy el Hijo de Dios. Altivez, soberbia. Pero él siempre fue manso y humilde, pero con autoridad. Todo eso lo logró Jesús por medio de la oración. Ahora, ¿por qué oraba Jesús también? Por los suyos, por los que amaba. Lean conmigo la siguiente cita. Lucas 22, 31 y 32 dice: Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esta cita tan específica es porque ya venía la hora de la muerte. Solo imagínense por un momento, mis hermanos, nosotros tener, qué sé yo, a alguien que admiramos, que seguimos, que compartimos con él, y al final de cuentas se vuelve como nuestro mundo esa persona. Y que esa persona la capturen para matarla. Como dicen, qué bajonazo de la parte emocional, qué tristeza. Y si hablamos de Pedro, cuando Jesús, Simón, Simón, he orado por ti para que tu fe no falle. Porque Jesús le dijo a Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, no te voy a negar, voy a morir con usted hasta el final. Y sacó pecho y un montón de cosas, pero al final se cumplió lo que dijo Jesús, lo negó 3 veces. Y dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Y dice la palabra de Dios que lo negó 3 veces. Y lloró amargamente. Pero Jesús ya había orado por Pedro. Qué bonito. Jesús amaba a los suyos. Ahora, ya hemos visto varios puntos por qué razones oraba Jesús. Usted tiene que comenzar a orar por las mismas razones de Jesús. Primero, oro por mí, está bien. Señor, perdona mis pecados, Señor, te necesito. Señor, quítame esa vanagloria, quítame esa altivez, dame las fortalezas para resistir al diablo, esas tentaciones, malos pensamientos, o sea, todo lo que usted le quiera decir. Excelente. Por otro motivo, ¿por qué orar? Señor, me está apareciendo esta oportunidad, ¿qué hago? ¿La tomo? ¿No la tomo? Me siento nervioso, estoy preocupado, estoy asustado, no sé qué hacer, si digo que sí, ¿qué pasa? Si digo que no, ¿qué pasa? Decisiones, como Jesús a la hora de escoger a los 12. Cuando me siento triste, pasa también lo mismo. Señor, me siento triste, dame la fortaleza, ayúdame a cumplir su propósito, estoy pasando esta prueba difícil, como Jesús le dijo al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, yo voy a permanecer en ti, voy a confiar en ti y voy a hacer lo que tú me digas.
y después orar por los suyos. En nuestro caso, Señor, te pido por mi mamá, mi papá, hermanos, tíos, a mis seres queridos, hasta mis amigos, hasta su jefe, hasta personas, los vecinos. ¿Por qué? No, hombre, yo no voy a orar por esa gente, como me caen tan bien. Hacen un escándalo y son unos tales cosas y un montón de cosas que podemos pensar. Pero tenemos que hacerlo. Y claro está que también hay que orar por nuestros enemigos. Porque ¿cómo es posible que Jesús, estando en la cruz, ya crucificado, a minutos de su muerte, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Alguien pecador como nosotros, tal vez uno diría: Señor Dios Todopoderoso, te pido que ayudes a las personas buenas, pero esta gente que me sacrificó y me azotó y me escupió y me humillaron, mándalos al infierno. Y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús, claro está, Él tenía amor por todos, hasta por los pecadores. Jesús, mis hermanos, fue un ser humano fuera de serie. Era algo espectacular. Por eso nosotros tenemos que ser discípulos, ser seguidores de Jesús, aprender de Él. Pero ¿cómo aprendemos de Él? Leyendo su palabra. Y una de las cosas para aprender es orando, que Jesús lo hacía siempre. Se apartaba, se iba solo, oraba en las madrugadas donde todavía estaba oscuro y oraba con su Padre. Algo que me impresiona, y no sé si usted lo había pensado, es que dice la palabra de Dios que su ropa echaron suertes los soldados del Imperio Romano. Eso quiere decir que Jesús lo crucificaron desnudo. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. Jesús, ojo, no fue que fue crucificado con unas cuantas personas, había multitudes de personas y desnudo. O sea, qué humillación más grande. No sé cuántos de ustedes, multitudes de personas, lo han visto desnudo a usted, o por lo menos su familia cercana. ¡Ay, ya, por favor! Imagínense. Pero Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, mis hermanos, no juguemos de muy que no necesito orar. No, nosotros necesitamos orar todos los días con nuestro Padre. Si Jesús, siendo perfecto, lo hizo porque era una necesidad, cuánto más nosotros, siendo unos imperfectos. Dios los bendiga y pesen cómo está su relación con Dios. Recuerden el tema de hoy. Hasta Jesús lo hizo. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Piénsenlo, cambiemos lo que hay que cambiar, corrijamos lo que hay que cambiar, dejemos de hacer lo que hacemos para alejarnos más de Dios y comencemos a hacer cosas que nos acerquen más a Dios. Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.